callejero se la pilla primero. Estamos con la doctora Jimena Abril de Ángeles, conocida por toda Santa Marta. Está con nosotros para compartir un poco de esta experiencia en torno a las campañas electorales que han dado mucho que hablar. La doctora Jimena ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días y por eso está con nosotros para aclarar ciertas dudas y temas. Jimena, bienvenida a Opinión Caribe y El Callejero. Muchas gracias y de verdad muy agradecida por esta invitación y por esta oportunidad que tenemos de llegar hasta la opinión pública, hasta las personas que nos siguen y con quienes tenemos una gran responsabilidad como servidores públicos. Jimena es comunicadora social y periodista, tiene una especialización en comunicación organizacional, se desempeñó como secretaria general de la alcaldía de Rafael Martínez, jefe de comunicación en la Universidad del Magdalena, también hizo parte de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Santa Marta, asesora en comunicaciones de empresas públicas y del sector privado de la ciudad. También la conocemos porque fue la que dio la apertura a los Juegos Bolivarianos en el 2017 como alcaldesa encargada, luego de la suspensión de Rafael Martínez por la Procuraduría. Hice el cierre, la apertura la hizo el alcalde Rafael Martínez. El cierre de los Juegos Bolivarianos y un año más tarde, en el año 2018, renuncia a los quehaceres del gobierno del cambio, como lo titula Rafael Martínez y Carlos Caicedo. ¿Qué se había hecho, Jimena? No la habíamos visto más en los escenarios públicos. Estaba, después de que en noviembre del año pasado me retiré del gobierno, estaba en mis proyectos personales, profesionales, estructurando mi empresa de asesorías en comunicación estratégica, trabajando con algunos amigos y con algunas empresas. De hecho, todavía estoy dedicada a ese tema. Llevo 6 meses trabajando lejos del ámbito político, oxigenándome un poquito porque la política en Santa Marta sabemos que está bastante cargada de emociones en estos momentos sobre todo. Y bueno, y aceptando ahora una invitación profesional que muy amablemente me extiende un grupo político distinto al que estaba. Jimena cogió de la mano de Luis Miguel Cotes un proyecto que se llama Magdalena Gana, en el cual se está desempeñando como el puente entre el candidato y los gremios del Magdalena. Yo quería, antes de entrar en estas preguntas un poco interesantes para nuestros seguidores, ¿cómo concibe Jimena la política? Para usted, ¿qué es política? Yo pienso que la política a veces es malinterpretada. Creo que se confunde la política con la politiquería. La politiquería es como ese ejercicio como de, sin exponerte mis razones, llego a ti y estás obligado a votar por mí por X o Y compromiso o X o Y beneficio. Esa es la politiquería. La política es mucho más profunda, es mucho más completa y es mucho más interesante. La política es el arte de seducir a un potencial electorado, de que tus propuestas y tu capacidad es la que requiere un territorio para salir adelante. Y en ese sentido es muy interesante. Sin embargo, desafortunadamente en estos tiempos, vuelvo y repito, especialmente en nuestra ciudad, se le ha cargado de mucho tema emocional y de muchas pasiones que a veces, lejos de alimentar el ejercicio democrático, lo que hacen es afectarlo, porque realmente la política requiere el ejercicio democrático y el ejercicio democrático es tener en consideración todos los puntos de vista, todas las opciones y en mi libertad poder elegir qué quiero y qué considero mejor para mi región y para mi territorio. Eso considero yo es la política. Yo llegué a la política sin quererlo realmente. Yo tengo más de 20 años de experiencia profesional como comunicadora, siempre liderando equipos. Mis inicios fueron en RCN Televisión Nacional, una experiencia fantástica, y desde ahí en la parte organizacional creo que ninguna de las personas que ha trabajado conmigo tiene queja de mi trabajo, de mi desempeño profesional.
gracias a Dios. Soy una persona que, pues, si bien no soy perfecta en lo profesional como nadie lo es, sí me preocupo mucho por trabajar, por cumplir, por no ahorrar esfuerzo. Y en ese trabajar mucho y en esa dinámica de trabajar mucho conocí a Carlos Caicedo en la Universidad del Magdalena en el 2003, fui su jefe de comunicaciones por 4 años, luego me retiré porque tuve una muy buena oferta laboral, pues que no podía rechazar, y luego regresé, amablemente me recibió el gobierno del cambio con el alcalde Rafael Martínez, y allí llegué por casualidad a la política. Confieso que no me gusta mucho el ejercicio actual de la política, nuestras dinámicas locales no me seducen mucho. Sin embargo, bueno, la historia insiste en volverme a incluir, y pienso que hay una responsabilidad muy, muy grande frente a las personas que están esperando transformaciones importantes. Bajo esta premisa de la concepción de política, apartándole un poco lo que es la politiquería, así lo define usted, y hablando de forma metafórica, usted estaba en el corazón de Fuerza Ciudadana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se pasó para un movimiento que, según las declaraciones, pareciera ser contrario a unos perfiles políticos que ya planteó el movimiento que lidera Carlos Caicedo? Ante todo, yo soy una servidora pública de corazón, o una servidora. Desde lo público, desde lo privado, el ejercicio de la comunicación siempre nos ayuda a estar detrás de y ser apoyo para quienes tienen que brillar. Estar en Fuerza Ciudadana fue parte de mi historia muy importante. Me sentí completamente identificada con ese proceso de transformación tan importante que está sacando adelante la ciudad, pero luego se tomaron decisiones administrativas en un punto específico que respeto por parte del alcalde Rafael Martínez, razón por la que no hice parte más del gobierno distrital. Voluntariamente renuncié al conocer, pues, los deseos de ese cambio, de esa oxigenación que se quería en el gobierno distrital, lo cual es perfectamente normal, no obedece a ninguna discusión, a ningún problema de fondo, decisiones que libremente tomó el alcalde por sus razones particulares que respeto. Sin duda me dio muy duro porque yo tenía un compromiso muy, muy grande frente al movimiento y frente al gobierno, pero que, pues, tengo que respetar. Ese ciclo cerró, y creo que salí con la cabeza en alto, con la tranquilidad de haber cumplido con mis funciones. Luego me llamaron el líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, que es una persona a quien respeto y admiro profundamente y a quien le tengo un gran afecto, y no solamente por los contextos profesionales que nos han unido, sino también porque lo conozco como persona y conozco muy bien sus virtudes como persona. Carlos me abrió la oportunidad de pertenecer a Fuerza Ciudadana una vez salí del gobierno, y me ofreció varias alternativas, pero no llegamos a ningún acuerdo. Esto tampoco corresponde con ningún problema de fondo. Han manifestado muchas cosas, que hubo un problema, que discutimos, para nada. La relación con Carlos es una relación sana, cordial, respetuosa, y lo agradezco que así sea. No llegué a ningún acuerdo con él frente al tema de ya la vinculación política al movimiento. Le manifesté voluntariamente que, dado que no llegábamos a acuerdos, me retiraba del movimiento, que le agradecía la oportunidad, y él respetó mi decisión, y en 6 meses, pues, me dediqué a lo mío, a lo particular, me oxigené un poco también de toda esta contienda electoral que realmente es pesada, en Santa Marta es dura. Y en esos 6 meses recibí siempre la invitación de Luis Miguel El Mello Cotes de unirme a su campaña. En varias ocasiones le agradecí, pero le dije que no, porque no consideraba prudente como salir de un gobierno y llegar a otro, y es una ruptura dolorosa y lenta realmente. Es un duelo casi que se vive. Pero él ha insistido proponiéndome diferentes alternativas que las asumo como retos profesionales, y que hoy, por ejemplo, desde el sector del empresariado me parece interesante. Lo que me propone hoy en día desde el punto de vista profesional me parece muy interesante. Él es una persona muy cálida, muy ecuánime, muy justa, muy exigente también, y profesionalmente me encanta el reto que me propone y lo asumo
con toda la entereza, con todo el compromiso, con toda la calidad humana que puedo tener, y obviamente respetando las posiciones que toda esta decisión genera. Es una decisión no de un colectivo, es una decisión personal. No espero ni que se me aplauda, ni que se me apoye, ni que se me rechace, simplemente es mi decisión en medio del ejercicio de la democracia, en medio de la libertad que tengo como persona, ya no militante de un grupo político, de tomar una decisión profesional, y espero de verdad, con todo mi compromiso y con mi profesionalismo, aportarle al Medio Cotes, porque donde se abren las puertas y donde las personas confían en ti y creen que puedes aportarle, uno tiene que corresponder de igual manera. Jimena, conociendo ya un poco que su relación con Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana están en paz, están al día, hay una relación sana, ¿usted cree que después de haber dado este brinco hacia la campaña del Medio Cotes, conociendo los señalamientos de Caicedo hacia este movimiento hacia la gobernación, será que va a seguir igual la relación entre Caicedo y Jimena? Carlos, lo que yo conozco de Carlos Caicedo es que es una persona respetuosa de las decisiones de cada quien, y con él lo conversamos. Obviamente no estuvo de acuerdo, no lo conversé para pedir su autorización, sino porque es sano conversarlo con él y con nadie más, que es el líder del movimiento y que fue quien me abrió las puertas también de Fuerza Ciudadana. Su opinión y su punto de vista siempre será muy importante para mí, a pesar de que mis decisiones las tomo yo. Sin duda sé que no es fácil de digerir para muchas personas, y seguramente para él, que es una persona que lucha por sus ideales y que es una persona tan apasionada por sus luchas y sus búsquedas, no será fácil, lo comprendo, lo acepto, pero mi cariño, por lo menos uno puede responder por sus acciones, no por lo de los demás. Mi cariño y mi respeto y mi admiración hacia él son exactamente los mismos, pero mis decisiones las tomo yo, y esta es la decisión que tomo en mi, repito, libertad de decidir, lejos ya habiendo renunciado a un movimiento por las razones que solamente a mí y a él nos interesan, y asumo este nuevo reto con la cabeza en alto, y con toda la alegría y con toda la, digamos, como el reto profesional que esto representa para mí. Así que bueno, si es bien o mal recibido por algunos sectores apasionados de la política local, mi mensaje sería como que los apasionamientos y los, ¿cómo se llama? Las pasiones y los extremos en la política como en la religión son válidos, existen y existirán siempre, pero realmente desde mi punto de vista no son sanos, porque entonces se cohíben muchas personas de pensar como quieren pensar o de actuar como quisieran actuar, cuando realmente todos debemos actuar en libertad, sin miedo, con argumentos, sentar posiciones y defender las posiciones que uno sienta frente a X o Y decisión. Hace un momento usted decía que usted es servidora pública, pero no como un encargo de una administración, sino sus servicios a la comunidad desde su profesión de comunicadora social, y que también manifestaba que nunca estuvo de frente interesada en ser candidata política o estar en ese entorno, pero en algún momento, luego de que es encargada en el 2017 de la alcaldía de Santa Marta, le surgieron intereses particulares por aspirar a la alcaldía de la ciudad con el nombre de Fuerza Ciudadana. Muchas personas me preguntaban, y sé que no sé qué tan importante o no pueda ser mi nombre frente al panorama político. Realmente yo no me considero, y lo digo de corazón, con ninguna fuerza política, no soy política, pero indudablemente el haber tenido la designación como alcaldesa encargada en un momento tan difícil de la ciudad, por este breve periodo de tiempo donde nos esmeramos mucho en que la gente, en que se mantuvieran las políticas que el alcalde Rafael Martínez había designado para la ciudad, porque no era mi momento, era el momento de guardar todas esas directrices y todas esas políticas que el alcalde Rafael Martínez había trazado para la ciudad, y mi responsabilidad era que su línea de gobierno no se detuviera. Esa fue mi preocupación durante ese muy breve periodo de tiempo, siempre respetuosa de que el alcalde era él y de que así lo había decidido la voluntad popular.
Y esto lo aclaro porque sé que muchas personas en aquel momento, o no muchas, pero sí algunas, llegaron a decir, esta se quiere quedar ahí. Creo que mi mensaje en cualquier espacio fue claro, siempre respetando que el alcalde era uno solo y que mi designación era realmente una responsabilidad muy grande de sostener ese legado. En ese contexto se toman decisiones y se sale adelante pues en esas decisiones y se asumen. Pero no pensó en ser candidata a la alcaldía. Yo nunca, no, yo se lo manifesté al mismo alcalde en algún momento, dado los ruidos que había, y le dije, alcalde, yo no tengo ningún interés quiero que lo sepa, no tengo ningún interés. Al líder del Movimiento Fuerza Ciudadana también se lo expresé en algún momento por vía chat, le dije, no tengo ningún interés público, político de ser alcaldesa de la ciudad, y le dije, quiero que lo sepas, y a ambos les dije, lo único que quiero es seguir haciendo parte de este proceso y seguirlos acompañando hasta donde ustedes consideren que mi compañía es útil y es importante. Y esto lo digo de verdad, de todo corazón. La vida pública ha sido algo que ha llegado de casualidad a mi vida y frente a la cual siento una gran responsabilidad con aquellas personas pues que puedan creer en mi trabajo y en mí como persona, pero no tuve nunca ninguna aspiración, ni desde Fuerza Ciudadana ni desde ningún otro movimiento o grupo político de aspirar a la alcaldía. Teniendo presente esto, Jimena, que usted manifiesta haberle dicho tanto a Rafael Martínez como a Carlos Caicedo que sus aspiraciones no eran ser alcaldesa de Santa Marta, se desmiente de fondo entonces aquella premisa que circula que usted se retiró de Fuerza Ciudadana por celos, porque iba a ir Virna y le dio usted. No, de ninguna manera. Mi candidata siempre fue Virna Johnson. Virna es una mujer con grandes cualidades como gerente, una mujer que lo que se propone lo logra, que llega a donde quiere llegar. Creo mucho en sus cualidades y en su capacidad de liderazgo, lo que no significa que también no haya otras personas capaces de asumir esa posición, pero en ella siempre fue, al interior del movimiento ella siempre fue mi candidata, por muchas razones. De manera que yo no me retiré del gobierno ni del movimiento por esa razón. Mi salida del gobierno obedeció a cambios del gabinete distrital, una decisión que tomó el alcalde Rafael Martínez y que respeté, no compartí, pero la respeté y acepté voluntariamente. Y mi salida del movimiento fue por desacuerdos, ni siquiera podían ser desacuerdos con respecto a la postulación del nombre de Virna para la alcaldía, porque yo estoy inhabilitada para ejercer cualquier cargo público. Entonces, no, de ninguna manera, fueron otro tipo de acuerdos que no son ni siquiera graves, ni hay que buscarle pues ninguna historia rebuscada, simplemente donde tú llegas, tienes unas cartas sobre la mesa, tienes unas opciones y decides si las tomas o las dejas. Y en mi libertad, que siempre Carlos además también ha respetado, pues decidí no tomarlas y seguir mi camino adelante. Es bueno aclararle a nuestros seguidores que está inhabilitada para el calendario electoral presente. Correcto, así es. Porque su renuncia fue posterior a la fecha establecida. Correcto. Para que los servidores públicos decidieran si continuaban o no. Pero pues que no se descarta que próximamente pueda ser una figura política. Me llama mucho la atención porque usted tuvo la experiencia de ser alcaldesa encargada por un periodo bastante convulsionado en la ciudad, Juegos Bolivarianos a bordo, fin de año, tantas cosas que venían. El alcalde Rugeles también es alcalde encargado. ¿Qué apreciación se merece desde su labor como alcaldesa encargada en su momento? Bueno, yo sé que el alcalde Rugeles no tiene nada fácil, indiscutiblemente, la labor que está adelantando. Yo lamento profundamente que el alcalde Rafael Martínez no esté en la posición en la que merece estar, porque creo que la democracia se debe respetar. 93.000 samarios en una votación histórica lo eligieron a él. Sin embargo, soy respetuosa también de las decisiones de los organismos de control. Creo profundamente en la justicia y que al final siempre la verdad sale a flote. Y por eso estoy segura que el alcalde Rafael Martínez logrará demostrar su inocencia, su rectitud. Lo conozco como un hombre correcto, capaz, un gran líder que goza del cariño de la ciudadanía, y que pues el alcalde Rugeles asuma también este momento como el momento transitorio que es,
respetuoso también de la voluntad popular y de un plan de desarrollo y un plan de gobierno que no debería detener su marcha. Ahorita revisamos en el diccionario lo que significaba la palabra traidor, porque ese ha sido el apelativo que le han colocado al nombre de Jimena Abril de Ángeles, traidora, porque puede ser de Fuerza Ciudadana y ahora es parte del Magdalena Gana. ¿Qué opinión puede merecer o cómo puede defenderse usted ante estos ataques? Aunque ya ahorita se adelantaba al decir que hay una pasión exagerada sobre la política, pero en este momento concreto, si usted revisa una de nuestras publicaciones que hicimos el martes pasado, encontrará algunos comentarios como Jimena es una traidora. Como les decía ahorita que conversábamos fuera de cámaras, yo no espero, mi decisión no es la decisión de un colectivo, yo no considero que tenga ningún tipo de fuerza ni de respaldo político detrás de mi nombre, yo simplemente soy una servidora que desde donde estoy, donde soy bien recibida y donde se me considera que puedo aportar profesionalmente, aporto con lealtad, con compromiso, con seriedad, de manera que el término de traición podría considerarse frente a situaciones de, digamos, de venta de secretos que no tengo además, de Fuerza Ciudadana, o de estrategias, que realmente yo jamás fui estratega de Fuerza Ciudadana. Yo fui simplemente una servidora en quien el movimiento Fuerza Ciudadana creyó. Agradezco inmensamente el haber creído en mí, pero considero que también respondí a esa confianza, no solamente desde mi trabajo, sino desde más. Yo creo que di mucho más que la milla extra en Fuerza Ciudadana, y quienes trabajaron conmigo de cerca y me conocen de cerca saben que así es. Así que mi conciencia por ese lado está absolutamente tranquila. Di todo y más de mí en Fuerza Ciudadana, tomé la decisión libre y voluntaria de retirarme del movimiento y del gobierno, y hoy en mi oxigenación de 6 meses y en mi libertad profesional que tengo de tomar decisiones democráticas, sanas, las que considero sanas para mí, asumo el reto de acompañar a Luis Miguel al Medio Cotes, porque además el reto que me ha propuesto profesionalmente me parece muy interesante. El gremio de los empresarios me ha recibido supremamente bien y creo que tengo mucho que aportarle a él desde allí. Uno tiene que comprender y aceptar que hay ciclos que se cierran, y aunque a veces sean dolorosos y a veces esa ruptura te cause más dolor que en otros casos, hay que aceptarlo. Se cierran los ciclos, se terminan y se tienen que terminar de manera sana y de manera constructiva, y la vida sigue. Y la vida sigue cerrando este ciclo y empezando uno nuevo con entusiasmo. Ahorita hablaba de 20 años de experiencia en su profesión, de los cuales podríamos decir, así matemáticamente hablando, que 15 o 16 corresponden a apoyo a empresas del sector público y privado, y que los últimos 3 o 4 años han sido la mano en el campo político. Me nace entonces una inquietud, Jimena. ¿Pondría usted al servicio del Magdalena Gana, que es el eslogan de la campaña a la gobernación de Luis Miguel Cotes, lo que aprendió en Fuerza Ciudadana y todo el entorno este político? Sí, sin duda nosotros como seres humanos no podemos separar, digamos, voy a fraccionar este momento de mi vida, lo voy a botar a la basura y yo voy a hacer ahora en adelante esta Jimena sin esta parte. Los seres humanos somos lo que somos por todo ese conjunto de experiencias que hemos vivido. Yo no nací en Fuerza Ciudadana, ni termino en Fuerza Ciudadana, ni en Magdalena Gana, ni en Maitroagua donde trabajé, ni en RCN donde trabajé. Son etapas, momentos que te van completando y que te van llevando a ser la persona que tú decides ser, jugando las cartas que la vida te va poniendo. De manera que, sin duda, lo que yo soy hoy como profesional, en alguna medida, también se lo debo a Fuerza Ciudadana y a la oportunidad que tuve en el gobierno distrital, especialmente en la vida pública, porque sin duda ser alcaldesa encargada de la ciudad, aunque fuera en ese periodo de tiempo tan chiquito, y reconociendo siempre que había un alcalde en propiedad siempre, eso enriquece la vida profesional de cualquier persona,
y la cambia por completo. Y esa es una experiencia que cambió definitivamente mi vida profesional, que le aportó muchísimo, y eso que me aportó lo tengo hoy, a donde sea que vaya, a Magdalena Gana, a lo que venga más adelante para mí. Sí, sin duda, voy a ser esa profesional que adquirió esa experiencia allí, como todas las demás experiencias que tuve antes en el ámbito público y privado, porque esa soy yo, ¿cierto? Sin embargo, las cosas que conocí al interior del movimiento, que son muy del movimiento, vuelvo y digo que no son grandes secretos, porque yo no manejo grandes secretos de ningún gobierno ni de ningún movimiento, pero digamos las cosas que puedan considerarse muy, muy del interior del movimiento, quienes me conocen también pueden saber que están en mí y se quedan como reserva, porque eso hace parte del profesionalismo de cada quien. Y agradezco también que donde me reciben, como cuando me recibió el distrito que venía de Metroagua, y que para algunas personas en Metroagua fue, uy, ¿cómo así? Se fue para donde el que nos va a cerrar, ¿cierto? Pero también en el distrito nunca me pidieron alguna información que tuviera que ver con Metroagua, y cómo eran, y ven acá, y cuéntanos, y ayúdanos en esto, jamás, y lo agradecí siempre. Sin embargo, sí tuvieran en cuenta siempre las opiniones positivas que tenía de Metroagua, y toda la ayuda que yo le pude brindar en esos momentos tan difíciles que pasaron del cierre de la empresa, porque había un grupo humano allí detrás muy valioso, y el alcalde siempre escuchó mis observaciones frente a lo positivo que yo pudiera aportar. De la misma manera, me siento muy agradecida con Luis Miguel de haberme recibido en su campaña y jamás haberme hecho ningún comentario sobre ven acá y cómo son las cosas allá, y cuéntanos y ayúdanos con esto, sino al contrario, siempre desde lo empresarial, desde mi profesionalismo. Pues sin duda esto, sé que mi figura aquí le aporta a la discusión política, no lo puedo desconocer, pero agradezco inmensamente que no se me haya solicitado ninguna información, ni que el ambiente que me haya recibido haya sido el de, digamos, capitalizar de todo lo que viví allá, sino de mi experiencia profesional, y eso es lo que vengo a aportar. Se desmantela entonces que su paso de Fuerza Ciudadana a Magdalena Gana obedeció a un movimiento como en el ajedrez, con todo lo que nos ha dicho. Pues yo pensaría que sí, porque finalmente ni yo misma sabía que iba a ser la decisión que iba a tomar en este momento de mi historia. Yo creo que no lo podía saber nadie. Son, como digo, situaciones que se presentan y que uno va evaluando con el tiempo y va tomando decisiones. Esta es mi decisión, repito, espero contribuir con la alegría, con el entusiasmo, con el profesionalismo con el que uno debe ir a todas partes, y aportarle a la campaña de Luis Miguel, y aportarle a su gobierno también, cuando posteriormente, si la voluntad del pueblo así lo decide, sea el gobernador, porque uno donde va definitivamente tiene que escribir historia. Lo que uno no puede es, digamos, recogerse o achantarse porque qué van a decir, porque es que yo no quiero que no, uno tiene que tomar posiciones en la vida, sentar posiciones, asumirlas con entereza, con argumentos, y seguir adelante siendo coherente con sus principios y con sus convicciones. Jimena, el trabajo con los gremios de la campaña de Luis Miguel Cotes, y es un hombre reconocido, fue diputado del departamento, fue candidato y luego posteriormente gobernador del Magdalena, ahora está nuevamente en esta etapa de aspiración hacia un próximo periodo. Es muy difícil trabajar con los gremios, acercarlos a la campaña de Luis Miguel Cotes, o antes, por el contrario, es más fácil porque ya lo conocen. Para nada, los gremios han recibido con los brazos abiertos a Luis Miguel. Hemos tenido una acogida muy significativa, especialmente porque lo que estamos haciendo, la dinámica que el Mello ha pedido para este trabajo, es aproximarnos primero a completar ese diagnóstico de las necesidades más apremiantes del Magdalena en materia de competitividad, y bueno, todo esto que el empresariado puede jalonar desde sus dinámicas para contribuirle al progreso del departamento. Entonces, lo que estamos haciendo en un principio es aproximarnos en este ejercicio
vuelvo y repito, democrático, en el que ellos también pueden asumir al Luis Miguel Cotes actual, que me atrevo a decir es un Luis Miguel evolucionado con respecto a su gobierno anterior como gobernador, cuando era más joven y conocía de otra manera el departamento. Creo que es un Luis Miguel mucho más maduro, mucho más empoderado, y me parece muy sano que los gremios lo hayan recibido con las puertas abiertas como lo han hecho hasta ahora, ofreciendo toda esa información que necesitamos quede vinculada en toda esa ruta de gobierno, porque es lo que le va a hacer la gran diferencia al Magdalena. Creo que los electores no somos bobos, tenemos muy claro el tema de la opinión hoy en día, exigimos de nuestros gobernantes resultados, y creo que Luis Miguel tiene un reto inmenso frente a una Magdalena que tiene muchos temas rezagados, como Santa Marta también tiene muchos temas rezagados. Así que creo que tiene un reto muy importante y creo que lo comprende muy bien. La gente le va a pedir resultados, le va a pedir obras, le va a pedir mucha gestión, y eso es lo que él está completando, ese mapa frente a los gremios de lo que hay que hacer, de qué posibilidades hay, de por dónde meterse, de qué, digamos, ejemplos de éxito se pueden imitar para traerlos al Magdalena. Creo que en ese sentido el ejercicio ha sido supremamente enriquecedor, y agradecemos mucho que los gremios se hayan mostrado tan abiertos a ese diálogo con él. Ya después cada quien tomará su decisión como sus trabajadores y ellos también como líderes empresariales en su ejercicio libre y democrático, si al escucharlo y si al tener esa aproximación con él causó una buena impresión al punto de que entrega su firma y luego entrega su voto, que esperemos que así sea, o no, ¿cierto? Eso hace parte de la democracia y eso no tiene por qué ser motivo ni de contiendas ni de discusión para nadie, porque esa es la democracia y él tiene que darse esa pelea con argumentos y con capacidad. Jimena Abril, ya para finalizar esta entrevista, quisiera recordar lo que usted escribió hace 6 meses, en noviembre, cuando se retiró del gobierno del cambio. Hoy me despido de un ciclo maravilloso en mi vida profesional, pues hasta hoy haré parte del equipo de gobierno del distrito de Santa Marta, una puerta que me abrió Carlos Caicedo en el 2015, a quien agradezco inmensamente por haber creído en mí, puerta que estuvo abierta de par en par con el alcalde Rafael Martínez, quien me dio el honor de acompañarlo como su secretaria privada y luego como secretaria general. Esto como para no alargar el discurso, pero fueron los 2 primeros párrafos de su despedida de la alcaldía de Santa Marta. Hoy, ya con una nueva visión de la política y del ejercicio democrático, ¿qué le podría decir para finalizar a todos los electores de Santa Marta que la han señalado y que la han llamado como traidora? Puedo decirles que la política es dinámica, que las realidades de cada región también lo son, que hay inmensas necesidades en nuestra ciudad y en nuestro departamento y que hay que concentrarse en eso. Realmente las opiniones personales, respetuosas o no, que se han publicado en las redes, no interfieren en absolutamente nada en mi decisión. Es una decisión personal que tomo de manera libre y democrática, como mujer, como ciudadana, como responsable de una opinión que sé que de alguna forma también me sigue y que agradezco también, y que tenemos que estar todos donde consideramos que podemos aportar, que podemos crecer, no solamente profesionalmente, sino como personas, y que desde donde quiera que estemos debemos hacerlo siempre siendo las mismas personas, con los mismos principios, que hay que aceptar que los ciclos se cierran, que se terminan, y eso hay que aceptarlo con humildad, con honor, con tranquilidad, y hay que pensar con cabeza fría las decisiones y asumirlas también con responsabilidad, con honor, con seriedad. Y esta es la decisión que asumo y es la decisión que agradezco también a Luis Miguel, haberme abierto estas puertas y esta oportunidad, haber creído en mí, y espero contribuir ahora desde esta orilla, desde esta nueva oportunidad,
al progreso de mi ciudad, que tanto lo necesita, al progreso de mi departamento, que tanto lo necesita, y creo que en eso deberíamos concentrarnos todos. Si todos vemos a Luis Miguel como la opción para que eso sea así, bienvenido sea y lo aplaudo. Y si todos vemos a otros candidatos como quienes pueden darle a la ciudad y a la región y al departamento ese empuje y ese progreso que necesita, bienvenido también será, y que suceda lo que sea mejor para la ciudad y para el departamento. Creo que en eso es en que nos debemos concentrar y no en qué hace el uno, qué hace el otro, porque ya esas son cosas como más asociadas a cuentos y a chismes que realmente no construyen y no vienen al caso. Muchas gracias, Jimena, por aceptar esta invitación de Opinión Caribe y El Callejero para conocer un poco sobre su decisión. Gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos que siga viniendo para conocer un poco más de su actividad como profesional de la comunicación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por este tiempo que me han dedicado, y bueno, cuenten con mi compromiso. Muchas gracias a ustedes por seguir.